Este Ecuador amazónico. Yo soy un indio. ¡Viva la patria! Tenemos full presidenciables. Un montón de partidos. Un caga... Oye. No, quiero decir harto candidato. Una que otra propuesta. Y millones de ecuatorianos indecisos. Por eso decidimos crear 7F. Ecuador por más democracia. Pichincha Universal. El otro relato. Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes, audiencia en general que sintoniza la señal de Pichincha Universal por la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y sus alrededores y 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Mi nombre es Andrés Durán, su servidor, y en esta mañana estaremos compartiendo novedades sobre la coyuntura política electoral, así que les pedimos que por favor no se muevan de sus asientos, que va a estar caliente, le vamos a echar leña al fuego. Pero no estoy solo, estoy acompañado, mi amiga, mi compañera, mi confidente, Carlita Coronel. Un gusto saludarte en esta mañana, amiga. Hola, buenos días, muy buenos días, mi querido Andresito, gracias por esa presentación. Muy feliz, obviamente, yo de encontrarme con ustedes nuevamente aquí en la 95.3 FM y 94.5 FM, al noroccidente de la provincia de Pichincha, como siempre, todas las mañanas. Gracias en el mundo entero a quienes nos acompañan a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es. Que nos sigan, además, en las redes sociales de Pichincha Comunicaciones. Estamos aquí para ustedes. Gracias también a quienes van saludando en nuestras redes sociales. Carla Salomé Coronel en mi transmisión en vivo en mi Facebook personal, así me encuentran en Instagram, @salome181 en Twitter. Y quería comentarte, mi querido Andresito, el día de ayer hicimos ya nuestro estreno y nuestro primer programa, y contarles, hay muchas personas nos han dicho que por qué se llama 7F el programa, y ayer lo dijimos. Sí, lo dijimos ayer, esperamos que muy brevemente, aunque entendido. la productora nos jaló las orejas porque dijo que no lo habíamos dicho. Así que de todas formas hagamos hincapié. 7F, ¿por qué crees tú, Carlita, que es 7F? Además es un hashtag. 7F Totalmente. es una fecha. 7F se debe a la fecha en la que se van a celebrar los próximos comicios en el 2021, es decir, 2021. El 7 de febrero de 2021, todos y todas los ecuatorianos vamos a estar convocados a las elecciones, a votar, a decidir sobre el futuro del país. Recuerden que se elige el binomio presidencial, se eligen los asambleístas y también los parlamentarios andinos. Por esa razón hemos decidido ponerle este nombre al programa de 7F, porque es una convocatoria simbólica a una fecha muy importante que va a decidir el futuro de todos y todas los ecuatorianos. Entonces, importantísimo ustedes también que estemos pendientes. Nosotros hemos puesto esa fecha porque no habrá aplazamiento. Esperemos que como viene ciudadanos y jugando el ciudadanas CNE, esperemos que no. Ponemos así cruzando los dedos para que no cambie la fecha, porque creo que es un día histórico para el país, es un momento de cambio, y creo que las ecuatorianas y los ecuatorianos necesitamos de ese día como toda una fiesta de democracia. Así que 9 de la mañana y 10 minutos aquí iniciamos nuestro programa. Quiero contarles a quién tenemos de invitada el día de hoy. ¿A quién? ¿A quién? Tenemos una mujer asambleísta, y está con nosotros estará con nosotros en unos breves momentos, la señora Vilma Andrade. Ella es una política quiteña de 64 años, madre de 3 hijos varones, realizó estudios de auditoría en la Universidad Central del Ecuador, lideró el proceso de reinscripción de la Izquierda Democrática, uno de los partidos además emblemáticos creo que del país, pero ella realizó la reinscripción, objetivo que logró tras la recolección de firmas del 18 de agosto del 2016. Hasta febrero de este año fue presidenta nacional del partido. Durante su trayectoria política se ha desempeñado en 3 ocasiones como concejal de Quito y vicealcaldesa entre los años 2002 y 2006. Fue electa por primera vez como diputada en el periodo 2006 al 2010. Mi estimado Andrés. Otro de los datos curiosos, además de obviamente esta biografía que acabamos de tallar y que lo acaba de hacer Carlita, otro de los datos curiosos, y para que la ciudadanía ya vaya percibiendo un poco de qué estamos hablando y qué vamos a tratar en este programa, es que la candidata por la Izquierda Democrática, Vilma Andrade, registra un patrimonio de $2.271.949 hasta enero de 2020. Mientras que su última declaración del impuesto a la renta en el año 2019 bordeó apenas los $4.000 con 87 centavos. Pero claro, Vilma está casada y seguramente comparte su patrimonio con su esposo, Marco Aníbal Morales Tobar,
quien registra un impuesto a la renta de $7,449. Ustedes recordarán que el esposo de Vilma fue uno de los beneficiarios directos del carnet de discapacidad cuando se ventiló este escándalo y registra la importación de un vehículo con exoneración tributaria el 26 de febrero de 2020. Datito de color para que la ciudadanía lo tome en cuenta. Te cuento, mi estimado Andrés, que yo ando queriendo sacar el carnet del Conadis para mi mami. Y es un trámite. Hay no que hablar tienes con ni idea. Hay que hablar con el algún Papa. Sí, sí, con sí. el Papa, o sea, hay que sacar un certificado, hay que hablar con el médico, el otro médico, hay que sacar por aquí una cosa, otra cosa, ir al Ministerio de Salud. Podemos consultarle Es a un Vilma trámite. cómo hizo Sí, para que también podríamos pueda preguntarle porque yo estoy pueda en aplicar estos su mami. momentos, te comento, mi querido Andrés. Sí. Bueno, estos son los datos de contexto, datos de color que usted, elector, electora, tiene la posibilidad de conocer de primera mano para que usted también vaya percibiendo, ¿no?, un poquito cómo se va desarrollando esta elección y sobre todo cuáles son las perspectivas que van a plantear, las propuestas que van a traernos estos candidatos invitados a este espacio, su espacio 7F. Estimado Andrés y queridos oyentes, además recordemos, hablando ya del esposo de la señora Vilma Andrade, él también fue director del IES en el gobierno de Rodrigo Borja. Mire usted, ¿Sí? Fue 3 años, me parece. Así es, hasta la designada Pichicorte con el señor Lucio Gutiérrez, que ayer estuvo aquí con nosotros. Mire usted. Todo se conecta. Datos entonces. curiosos. En política dicen que todo se conecta. Además que aquí, Ecuador es un pañuelo, ¿no? Sí, Así sí. nos dicen. Nos conocemos todos, hasta los políticos se conocen acá. Pero bueno, iniciemos, ¿te parece, Carlita? 9 de la mañana con 13 minutos, iniciamos aquí 7F, Ecuador por más democracia. ¿Sabes quién es tu candidato? De la mañana con 14 minutos, recordar a nuestros queridos oyentes que las líneas telefónicas de Pichincha Universal están abiertas a ustedes para que ahora sí no te quedes con las ganas de preguntar a nuestra candidata el día de hoy. 3240-040, 3240-050, 3240-060 son las líneas de Pichincha Universal para poder conversar directamente con la candidata a la Asamblea Nacional, la señora Vilma Andrade. Ya le hemos hecho un antecedente y le queremos dar la bienvenida esta mañana. Muchísimas gracias, Vilma, por estar aquí con nosotros. Bienvenida a Pichincha Universal y a 7F. Está su micrófono apagado. Ahí sí, ahí le escuchamos. Ok. Muchísimas gracias, decía Carla, a usted y a Andrés y por la entrevista y pues claro, un saludo afectuoso a toda la audiencia de Pichincha. Muchísimas gracias, estimada Vilma, por estar aquí con nosotros. Hemos revisado su plan de trabajo, que ya al parecer lo están ya difundiendo sus colaboradores en esta campaña. Hay algunos puntos bastante importantes que ya lo iremos desmenuzando con Andrés en esta entrevista y obviamente también con las preguntas de nuestros oyentes. Reactivación económica, muchas reformas legislativas, proyecto de reforma a la ley de compañías, algunas reformas que se quieren hacer. Sin embargo, usted ya viene siendo asambleísta, ya viene en su curul y tenemos un dato sobre el Observatorio Legislativo que registra 151 ausencias a sesiones del Pleno de la Asamblea en el actual periodo legislativo. ¿Qué pasó, mi estimada Vilma? ¿Por qué tantas faltas? Bueno, primero quiero señalar que son alrededor de 900 asistencias. De esas 150 que son cuando me he ausentado fuera del país, que debo decirle, todas han sido por invitaciones de organismos no gubernamentales. No he tenido ni un viaje, como yo me hago hasta en broma, ni al quinche pagada por la Asamblea. Estos viajes han sido realmente por invitaciones a foros internacionales en los que he cubierto con mis propios medios los recursos y en esas sesiones lógicamente queda el alterno. Eso es las faltas. Y en otra es que ahí el observatorio no hace una distinción de sesiones, jamás he faltado a una sesión. Otra cosa es las votaciones por resoluciones, es decir, por cambios del orden del día, por ejemplo, que se dan a veces 5 o 6
cambios del orden del día y esos cuentan como que fuera una asistencia, pero efectivamente no tengo, he sido siempre muy puntual y realmente no he faltado, como le digo, a una sola sesión en la Asamblea. Qué bueno saberlo. Estimada Vilma, un gusto saludarla. Andrés Durán le habla. Quisiera comentarle sobre lo siguiente en función de información a la que nosotros tuvimos acceso por parte del portal Radiografía Política y en función a este dato contextual que acabamos de plantear en el preludio de este programa. ¿Qué decir al respecto del patrimonio? Usted ha sido caracterizada por este portal Radiografía Política como la asambleísta que tiene el patrimonio más grande de la Asamblea Nacional, más de $2 millones. Y me llama la atención que de alguna forma existe un impuesto a la renta bastante reducido. Tengo entendido que su esposo es un jurista de larga trayectoria, ha sido también funcionario público. Explíquenos y explique por favor a la ciudadanía cómo es que Vilma tiene un poco el secreto para amasar esta fortuna y prácticamente tener estos impuestos o esta tasa impositiva bastante baja. ¿Qué decía al respecto, estimada asambleísta? A ver, primero debo decirle que hay una revalorización de los inmuebles en todo Quito. Todos saben que se subió prácticamente desde el periodo de Rodas, se ha subido el presupuesto, digamos, el cálculo de predial prácticamente al doble. Yo tengo, como ustedes podrán observar en mi patrimonio, desde que yo era menor de edad, un bien que es un edificio de 4 pisos de mi madre, que nos dio a mi hermana y a mí. Es un patrimonio, por ejemplo, que ahora, si usted le conoce ese edificio, no tiene ascensor, es una casa vieja, digamos, no vieja, pero es de los años 80, un edificio de 4 pisos que está valorado en alrededor de $1.200.000. $1.200.000 no corresponde realmente a lo que es ese bien. Yo he pedido, con mi hermana hemos pedido una revalorización, que le disminuyan, porque que vayan a ver, no tiene pisos de granito, no tiene mármoles, o sea, es un edificio, como le digo, construido por mis padres en la década de los 80 y que fuera una donación, como consta efectivamente en las escrituras esa donación. Tengo mis padres, hay que decirlo porque ahora que ustedes han revisado esa, pueden verlo, mi familia tiene muchos bienes, tienen inclusive una organización entre la familia, 2 haciendas, es decir, tienen recursos de toda su vida, de mucho trabajo y de mucho esfuerzo. Y en el caso de mi esposo, usted puede revisar, todos los bienes han sido comprados con crédito del banco y pagados a largo plazo, como su oficina, que también está en un sitio muy bien ubicado en la Amazonas, está revalorizada, se compró a $900 el metro y ahora está más de $2.000 el metro. Es decir, hay una revalorización también en todo el patrimonio. Y usted puede revisar la cuenta de mi esposo, él paga mucho impuesto a la renta. Es decir, todo, por suerte, todo lo que mi esposo trabaja, que es un consultorio que trabajan también mis hijos y 3 abogados más, todo se paga el impuesto y son impuestos bien altos porque son más del 35% del ingreso. Entonces sí puede revisar y eso es lo bueno, que se puede revisar el impuesto a la renta porque lo que tiene que constituirse, y creo que es importante, mire esta transparencia. Yo no he puesto mis bienes a nombre de una compañía para yo aparecer que no tengo cero, como usted puede parecer, véale a Guillermo Lazo, yo seguramente tendré que darle yo un apoyo, pues, ¿no es cierto? Porque no transparentan sus bienes, ponen a nombre de empresas o grupos de poder. En mi caso no, está transparentado todos los bienes que poseemos y todo está absolutamente justificado. Debo comentar que en el año 2007 se hizo una revisión al patrimonio de todos los, en ese entonces, concejales, y justifiqué hasta el último centavo, que yo pedí efectivamente que todos mis ingresos, porque había unas faltantes de $5.000, no, estuve hasta justificar el último centavo de mi vida en mis ingresos, porque yo creo que eso tenemos que hacer quienes estamos en la función pública para que no quede la menor duda realmente de los recursos que poseemos y de qué manera los hemos obtenido. Entonces iniciemos y vamos a materia, y parece, Carlita, con las preguntas. Así es. Tenemos, antes de continuar, mi querido Andrés, tenemos una llamada telefónica. El señor Efrén Mantilla quiere hacerle una pregunta directa hay una duda ciudadana. Vilma Andrade. Obviamente, ellos tienen la palabra. Escuchemos, don Efrén. Aprovecha y pregunta.
Don Efrén, buenos días. 7F le escucha. Buenos días. Buenos días. Saludar primero pues la muy buena opción del programa para conocer a los posibles candidatos y candidatas. Empezar diciendo pues que felicito la honradez de la señora Vilma Andrade. Vengo desde una larga trayectoria conociendo a los políticos de vieja data. Entonces, cabe darle una felicitación. Quiero que la señora Vilma Andrade nos explique a los ciudadanos, porque es necesario y es su obligación, darnos una explicación del por qué dio su voto para aquella malhadada, por no decir otro término, supuesta ley humanitaria enviada por el Ejecutivo, enviado por el presidente Lenín Moreno. Muchísimas gracias a ustedes y felicitaciones. Muchas gracias, don Efrén. Un gusto saludarlo. Ahí tenemos la inquietud, Vilma, si es tan amable de disiparla, por favor, porque yo también tengo un par de interrogantes en relación a lo que acaba de plantear el ciudadano Efrén. Si es tan amable. Bueno, primero un saludo pues a don Efrén Mantilla por su pregunta, que me permite también aclarar un tema que desgraciadamente siempre ha sido repetitivo y que en esa repetición hay muchas inconsistencias, sobre todo de lo que ocurrió en la Asamblea. En la Asamblea Nacional recibimos una propuesta enviada por el Ejecutivo, por el presidente Lenín Moreno, una propuesta económica urgente. Justamente llamada ley humanitaria. Esta ley era muy nociva para todos los ecuatorianos. Recordemos que pretendía inclusive cobrar o pedir aportes del 10% hasta la gente que gana el mínimo vital dentro de la administración pública, en toda la administración pública. Fue nuestra alerta y más bien nuestra protesta frente a esa ley que usted sabe, la ley puede ser o archivada o mejorada. No había los votos para el archivo y eso no se dice y desgraciadamente eso se sigue. Yo voté por el archivo, en la primera votación voté por el archivo, no hubo los votos. Entonces, ¿qué había que hacer? Mejorarle la ley porque si no entraba por el Ministerio de la Ley y con lo cual era nefasta esa ley. ¿Qué hicimos ahí? Eliminar los sueldos vitalicios de los expresidentes y vicepresidentes corruptos. Hicimos que se genere la recuperación de la autonomía de la seguridad social, porque se pretendían en los dos proyectos, sobre todo en el Código de Finanzas Públicas, el convertirle al Seguro Social en una dependencia del Ministerio de Economía. Y ahí el país sabe, y en la Asamblea conocen cómo fue mi defensa, la defensa de la izquierda democrática, justamente para evitar que sea absorbida esta institución, y lo hicimos en un trabajo conjunto con el ISFA. Pero ¿qué se planteó ahí? El seguro de desempleo. Recuerden que el Seguro Social mantenía el seguro de desempleo a 3 meses de haberse producido el desempleo. ¿Qué hicimos nosotros? Que sea inmediato, es decir, a los afectados en abril, mayo, junio y julio ya tenía que haberse pagado. Rebaja de los costos de energía eléctrica, el congelamiento de costos de los servicios básicos por 6 meses, la protección que se dio a los niños y a los estudiantes, en definitiva, para que haya la rebaja de las pensiones, la suspensión del desahucio, porque eso era lo más grave que iba a producirse. Si no poníamos, eso no estaba en la ley de Moreno, eso pusimos nosotros. Inclusive muchos de estos planteamientos fueron puestos. De acuerdo, Vilma, pero en la práctica nosotros tenemos otro panorama y otro escenario. Digo, después de 2 meses de aprobar la ley de apoyo humanitario, se facilitó una desvinculación de más de 400,000 personas del Instituto de Seguridad Social. O sea, me parece que el sentir de la ciudadanía y del pueblo ecuatoriano en general en este momento es que esa ley ha fraguado una vulneración de derechos en todos los ámbitos. Perdóneme, Andrés, insisto, esa ley no es la que provocó la salida masiva. Al contrario, recordemos que en el Código Laboral
se establece la figura del fuerza mayor desde el año 2005 y no fue corregida y no fue cambiada, desgraciadamente. Inclusive los propios trabajadores deben hacer una mea culpa de no haber quizás orientado el cumplimiento de ese artículo que fue nefasto. Antes de la promulgación de esta ley ya empezaron los despidos masivos. Recuerde usted que el primer día básicamente de la pandemia, en la que ya se establece ya el decreto de excepción, empresas como Confiteca echan a la calle con esa norma del Código Laboral, aduciendo fuerza mayor. ¿Qué hicimos en la ley? En la ley humanitaria dejamos establecido lo que es la fuerza mayor. Es decir, que quede claro de que solo la fuerza mayor es cuando una empresa ya no va a volver a operar. Eso lo dejamos claro en la ley, como dejamos claro también que la contratación para todo el sector de salud, es decir, médicos, enfermeras y demás personal de salud que estaban a contrato puedan obtener su nombramiento, y que de eso se ha burlado también el gobierno, pero en todo caso ya está llegando a procesos quizás de diálogo y ojalá de contratación. Es decir, hay muchos beneficios en la ley, pero no había los votos para archivarle, y era peor si entraba en vigencia porque estábamos a días. Recordemos que fue una de las jugadas y quizás las maniobras que tienen a la mano el presidente de la Asamblea. Dejó prácticamente tratamiento hasta el último. Entonces, si nosotros no le mejorábamos a la ley, entraba por el Ministerio de la Ley, es decir, a aplicarse sin los beneficios que de alguna manera logramos corregir. Yo creo que hay que entender también que el tema del empleo, en el caso sobre todo de pequeños talleres, de carpinterías, de tiendas, donde tienen 1, 2, 3 trabajadores, si no hay un acuerdo entre esos trabajadores y el pequeño, mediano empresario para que subsiste el empleo, por favor, eso era indispensable. Lo que sí no estamos de acuerdo y que deben los trabajadores pedir el cumplimiento es que cuando se pida la liquidación tiene que mostrar, porque eso pusimos también en la ley, que muestren sus estados de liquidez. Si hay liquidez, si la empresa tiene recursos, no tiene por qué, en definitiva, bajarse los sueldos. O sea, la ley está. Ahora esperemos que efectivamente se haga el cumplimiento, pero entendamos que la pandemia cerró todo el sector turístico, cerró restaurantes, bares, cafeterías, por favor. Por eso es la baja, no es la ley, es la pandemia unido a este Código Laboral que está vigente desde el año 2005. El sentir de la ciudadanía es que, en definitiva, igual seguimos sin empleo los ecuatorianas y los ecuatorianos, y ese es el sentir de todos. Mi estimada Vilma, hay algunas preguntas que tienen nuestros oyentes a través de las redes sociales y se une a las preguntas que tenemos nosotros también, pero la haremos a través de la ciudadanía. Luis Ernesto Guerra nos manda saludos, muchísimas gracias. Dice, quiero preguntar a la señora Vilma Andrade, ¿por qué la izquierda democrática apoyó la consulta denominada popular en 2018, la que extinguió el Estado de Derecho de derechos a Ecuador, así como su desinstitucionalización y proceso neoliberal de monetizar las empresas públicas? Me extraña que la izquierda democrática en su manifiesto ideológico hable de justicia social. Un abrazo para todos, dice Luis Ernesto Guerra. Bueno, a Luis Ernesto Guerra le debo decir que nosotros como izquierda democrática hemos sido absolutamente claros y más bien en oponernos a la monetización de las empresas públicas. Y eso puede usted ver en todos los relatos. Cuando estuvo este señor Cuesta de asesor del presidente de la República, yo soy la que he puesto de manifiesto y diciéndole directamente a este señor que quería aprovecharse y vender nuestros patrimonios, como es la CNT, como es las empresas públicas rentables, como es el Banco del Pacífico ahora. Hemos defendido y vamos a seguir defendiendo. Las empresas públicas rentables son nuestro patrimonio, y lo he dicho muy claro, no importa que no tengamos la cuenta en el Banco del Pacífico, pero ahí hay 6,000 millones de patrimonio. Ahí está el futuro del país, más bien en convertirla en banca de desarrollo. Y la CNT, al contrario, tiene que ser mantenida como empresa pública. Lo que sí nosotros apoyamos es, y lo hemos manifestado porque creo que ya la experiencia nos ha dado cuenta y debemos ser lo más objetivos. El sistema concentrador de poder que creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no dio resultado. Por favor, díganme ustedes un acto de corrupción que ese consejo haya develado. Ninguno.
que haya corregido los temas de corrupción, tampoco, y que haya elevado la participación ciudadana, no, la burocratizó, la manipuló. Por eso nosotros creemos que efectivamente se tiene que modificar y eliminar ese consejo. Por eso apoyamos nosotros la consulta para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque ahora yo estoy segura que hasta quienes lo propusieron deben arrepentirse, porque todos los hechos de corrupción que giran alrededor de un gobierno que muchas veces, hay que decirlo, quizás la persona que está en la cabeza quizás no las conoce, da cuenta porque no hay control, porque no hay investigación, porque no hay el uso adecuado de los recursos públicos. Entonces, ese modelo fue perverso, ese modelo fue negativo y ha sido nefasto para la democracia. Estimada Vilma, nosotros apoyamos. Estimada Vilma, muchas gracias. En este momento tenemos una llamada telefónica, vamos a comunicarnos con un ciudadano que tiene una inquietud y que queremos transmitirla. Por favor, si son tan amables. Aprovecha y pregunta. Aníbal González está con nosotros en la línea telefónica. Muy buenos días, don Aníbal. Gracias por comunicarse con 7F Ecuador por Más Democracia. Buenos días. Gracias por el programa y a todos ustedes, señores periodistas. Una pregunta concreta a la señora Andrade. ¿Cuáles fueron los acuerdos que desde un comienzo tuvieron con el gobierno? Y la segunda o una última pregunta, ¿por qué recién hoy en tiempo de campaña están en contra de los defectos del gobierno? Si todos decían, todos aplaudían que estaba muy bien, y por último, un consejo muy general a los señores políticos, que se hagan la mía culpa también, porque eso de inculpar a otros y eso de negar todo lo bueno o lo malo de acuerdo a sus conveniencias, eso es propiamente de una gente mediocre. Muchas gracias. A propósito de lo que dice el señor Aníbal González, me gustaría sumar una inquietud tomando en cuenta lo que él situó de manera contextual. Estimada Vilma, las votaciones en relación a las propuestas del Ejecutivo coinciden. Digamos, la ley de redistribución, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y todo el programa de gobierno en materia económica impulsado por el gobierno de Lenín Moreno, su bancada y usted ha dado votos favorables. ¿Qué decir al respecto de esta inquietud que también la transmite un ciudadano? Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias a don Aníbal que nos hizo la pregunta. Yo le debo decir que hemos apoyado nosotros nos declaramos como partido desde el inicio en una independencia crítica y no hemos tenido ningún acuerdo con el gobierno. Tan es así que no tenemos ni ministros, ni ningún funcionario, ningún portero en definitiva, para la expresión amplia. Nosotros no tenemos acuerdos con este gobierno y nuestra posición ha sido firme. Y pueden dar cuenta ustedes las votaciones. Las votaciones no hemos aprobado todo lo del gobierno. Muchas votaciones yo he votado con la Revolución Ciudadana y lo conocen. Muchas votaciones hemos coincidido con ellos, hay que conocer también la estructura, cómo está organizada la Asamblea. La Asamblea inicialmente entre correístas y morenistas, ahora divididos, eran 74 votos, es decir, no necesitaban ninguna mayoría. Recordemos que los primeros meses inclusive cooptaron todas las presidencias, vicepresidencias y toda la estructura administrativa de la Asamblea porque no necesitaban de nadie más. Más bien este rompimiento permite que hayan otras voces y se llegue a consensos. Yo siempre me he adelantado, fíjese que para los supuestos acuerdos con el gobierno, yo me he adelantado, nunca me he reunido, jamás me he reunido con el ministro del Interior o la ministra, jamás, ni llamadas ni mensajitos a WhatsApp, no he necesitado, porque mire, nosotros tomamos una decisión y lo hacemos pública. Con eso no necesitan contactarnos. Nosotros decimos, vamos a votar de esta manera y lo hemos hecho. Unas veces a favor y otras veces en contra, lo hemos hecho, pero ha sido absolutamente analizada, tomada en cuenta las posibilidades y el escenario político. Como tal, usted, el Código de Finanzas Públicas, por supuesto que apoyé, porque si no, igualmente, recordemos, con horas a que finiquite ya la aprobación, se discutía. Ahí también propusieron el archivo de la ley, yo voté a favor.
Eso saben todos los asambleístas de Revolución Ciudadana. No se contó con los votos. Después, ¿qué hice? Mejorarle y hacer lo que ya había comentado. Liberarle al Seguro Social de que este gobierno quería, entre letras pequeñitas, decía que en caso de crisis fiscal podrá tomarse los recursos de la seguridad social, se pueden imaginar. Ahí no hubo la defensa del Seguro Social. ¿Dónde estaba este señor Guates o el que haya estado en su momento? Nadie defendió. Fue mi voz, la voz de Izquierda Democrática, firme, aliándome con los representantes del ISFA, que defendimos precisamente el que el IES le quieran convertir en una dependencia, inclusive para que le apruebe el presupuesto al Ministerio de Economía. Por eso aprobé yo, porque sí se incluyó los cambios que planteé y de esa forma liberamos y protegimos a la seguridad social. Estimada Vilma, no podemos dejar atrás preguntas que nos hace la ciudadanía y son reiteradas algunas preguntas gracias a quienes nos sintonizan en redes sociales. Susana Torres dice, una pregunta para Vilma Andrade, ¿por qué el esposo de la señora Vilma Andrade, haciendo uso y abuso del carnet de discapacidad, importa un vehículo tan costoso si bien hubiera podido comprarlo sin acogerse a ese significativo ahorro de impuestos destinando una mínima parte de su cuantiosa fortuna para adquirir dicho bien? O como dice el dicho, el que más tiene, más quiere, nos dice Susana Torres. Que nos haga esa aclaración también, Vilma. A ver, primero yo creo que el tema de la discapacidad debe ser abordada con mucha mesura. No es un tema fácil. No es un tema que tampoco se lo pueda poner como se lo pretende poner en la palestra para denigrar. La ley de discapacidad y el carnet de la discapacidad otorga beneficios y no hace distinción. Ni ricos, ni pobres, ni políticos, ni economistas, no. La ley da beneficios y esos beneficios puede acceder. Lo malo está que quien haya obtenido el carnet lo haya hecho de manera fraudulenta, que no es el caso de mi esposo, que desde el año 2002, es decir, cuando ni siquiera pensaba ser asambleísta, haya tenido esa discapacidad. Distinto es eso, o peor aún, es que no se le otorgue a la persona que efectivamente puede obtener. Y cuando hablan de millonarios, ya le he dicho, los bienes, son bienes que efectivamente tienen una valoración muy alta, pero eso es otro tema. Entonces yo creo que hay que abordar la discapacidad con mucho respeto, porque también no confundamos. La gente confunde que tiene que ser casi un cuadrapléjico para tener una discapacidad. Es una discapacidad absolutamente tan bien probada que por eso en la Asamblea no se ha pedido hemos entregado toda la información y está absolutamente legal obtenida. Permítame hacerle una repregunta, estimada Vilma, y espero que no se sienta incómoda con la interrogante. ¿Por qué razón? Porque, como decíamos anteriormente, es un poco el sentir y el clamor ciudadano. Más allá de si es o no es, si está destinada para ricos o pobres, si pueden acceder o no pueden acceder, yo creo que el cuestionamiento viene justamente porque hay miles de ciudadanos en este momento que están en condiciones de discapacidad, pero que no se les permite acceder a un carnet que justifique de alguna forma sus gastos, que tengan ciertos beneficios de exoneraciones, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es el meollo del asunto, más allá de si está destinado para las personas ricas o pobres, o si usted tuvo la facilidad o con su esposo tuvieron la facilidad de acceder a este carnet. ¿Qué decir al respecto de esta otra gente, de esta otra versión, de este otro relato que no tiene la posibilidad de acceder al Estado como sí lo tenemos otro grupo selectivo de personas? ¿Ustedes podrían hacer alguna reforma en caso de acceder a la Asamblea Nacional? A mí que me digan cómo hay que sacar el cambio. Se está haciendo cambios efectivamente porque no es justo, lo que le he dicho. O sea, las personas que acceden en forma legal tienen que tener el carnet de discapacidad y tienen que probar efectivamente que ha sido legalmente obtenido, no de forma fraudulenta, que eso es lo que tiene que estar puesto en el escarnio público y someterse al máximo rigor de la ley, pero tampoco está bien. Andrés, de ninguna manera está bien de que a personas que tienen una discapacidad y evidente discapacidad y con graves problemas y que pueden acceder a beneficios no se les otorgue. Por eso se está haciendo modificaciones, porque ese tipo de ley que discrimina y de ley que favorece solo a unos y a otros no está bien. Pero dejemos claro cuando hay la legalidad a la ilegalidad, que no es el caso en el que me comenta.
Esperemos entonces que así realmente sea. Ya le contaré, yo estoy en ese trámite para mi mami, así que vamos a ver cuánto me demoro y cuánto engorroso es este trámite. Mi estimada Vilma Andrade, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Se nos queda cortito el tiempo y tenemos que cumplir con la pauta también de la radio. Quiero agradecerle por sus palabras. Un mensaje final para cerrar. Bueno, decirles que el país, aún en los difíciles momentos que vivimos, tenemos una crisis económica profunda, una crisis moral y de ética, y tenemos también una crisis sanitaria, pero el país siempre sale adelante. Lo pudimos hacer. El Ecuador en la década de los 50, con una visión de futuro, pudo convertirse en el primer exportador del banano en el mundo, y ahora mismo recibiremos más dinero por la exportación del banano que por la venta del petróleo. Entonces tenemos que salir de este sistema extractivista y ir a un sistema basado en el desarrollo, en la agroexportación y también en la agroindustria, que es nuestra propuesta con nuestro candidato Javier Hervas, quien es un emprendedor que ha llegado a tener justamente esa facilidad de la agroexportación, y ese modelo es el que nosotros vemos importante y necesario para el futuro de los ecuatorianos. Muchísimas gracias, Vilma, un gusto saludarla y que tenga una excelente jornada. Muchas gracias a ustedes, un lindo día. Gracias. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida. 7F, Ecuador por más democracia. 9:45 a.m, 9:45, estamos en Pichincha Universal, en 7F, nos va el tiempo, Ecuador caramba. por más democracia. Y antes de que se nos vaya el tiempo, Andresito, no podemos dejar de comentar con ustedes lo que nos dice nuestro queridísimo Larry. Larry a las órdenes. Vamos a verificar un poco las tendencias en Twitter, cuáles han sido las tónicas de los mensajes más importantes en esta red social que sirve como medidor político. Póngale atención a esto. ¿Cuáles son las principales? ¿Cuáles son las principales noticias, Carlita? Cuéntenos. Bueno, mi estimado Andresito, el día de ayer, Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, nos dio una buena noticia. De Ecuador, dice que con la calificación en firme del binomio de la esperanza, ni saben. ¡Habemos papeleta! Habemos. Ya son 16 los binomios calificados para las elecciones del 2021. Eso fue la noticia que ayer causó bomba. Tome en cuenta también que pocas horas después, a la noche, tarde-noche del día de ayer, también se calificó la posibilidad de extender el plazo para que presente la documentación respectiva la candidatura de Álvaro Noboa. ¿Qué serían las elecciones? Hasta ese momento, que era la candidatura de Andrés Arauz y Carlos Rabascal, ya teníamos papeleta. Y de repente ni saben, o sea, ya llegó uno, ya de una vez todos, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? Ya que están 16. Es que no son lo mismo las elecciones sin Alvarito. Pues. Oiga, es que mis queridos amigos, Alvarito, los memeros, le pone la picardía. Ya sabe que tiene ahí el condumio para sus memes, porque para eso sí, los ecuatorianos somos excelentes para reírnos de todo lo que nos sucede. Así que vamos a ver quién va a ser el más memeado en esta contienda electoral. Sin Alvarito no son elecciones, mi estimado. Bueno, también tenemos noticias tristes. Queremos bastante. Enviar un mensaje de condolencias por la pérdida, la partida del asambleísta Byron Valle. Esto también tuvo impacto en las redes sociales. Varios académicos, políticos, sus propios familiares compartieron mensajes en relación al fallecimiento del legislador por la COVID-19. Lamentable. El expresidente Rafael Correa puso en su tuit, sucumbió ante el COVID nuestro asambleísta Byron Valle, ejemplo de honestidad, entrega, patriotismo y solidaridad, dirigente de base, siempre leal a la Revolución Ciudadana, duro golpe por ti, compañero, vamos a vencer, lo dijo el expresidente de la República, Rafael Correa, en su tuit el día de ayer. Denis Marín, también consternado con la noticia del fallecimiento del legislador y compañero de docencia Byron Valle. Quiero expresar mi más sentido pésame y un abrazo fraterno a su familia y amigos. Lo dijo también en su tuit oficial Jimena Peña. También hubo un tuit oficial de la Comisión de Salud, Derechos de Salud. Paola Pavón, la prefecta de Pichincha, también extendió sus condolencias, y creo que esta condolencia por el asambleísta va también dirigida a todas las familias ecuatorianas que han perdido uno o varios familiares por esta tragedia de salud que estamos viviendo, que nos ha tocado vivir en este momento. Lamentable la noticia, pero parte de la vida. Así es, nos quedamos entonces con el segmento de Larry y sobre todo vamos a ver qué sigue pasando y qué sigue sucediendo con el siguiente binomio que estamos esperando que también se inscriba a través del Consejo Nacional Electoral, y ahí sí por fin diremos, habemos papeleta.
Esperemos que sí, prontas noticias en relación a este tópico que también es de interés público ciudadano, así que póngale atención. Les estaremos trayendo noticias en relación a la inscripción de los binomios oficiales para la presidencia, la asamblea y el parlamento andino. Nos dicen por a través de mensajes de texto, hashtag todos con Alvarito, hashtag ponte 11, pide tu funda de avena. Eso nos dice un querido oyente en el segmento de Larry 9:49. «7F». ¡Ponte pilas! Y 49 minutos y obviamente uno de las razones de nuestro programa es brindarle a usted la información más importante para las votaciones del 2021, para que no vayamos así como ese día, el 7F, el 7 de febrero, para que no lleguemos y digamos, ¿y ahora dónde voto? ¿Y ahora qué era que tenía que hacer? ¿Qué es lo que sucede? ¿O cuántos son los candidatos que existen en este momento? ¿Cómo nos toca? Hay que ponerle cuidado a eso. Si tienes dudas del lugar donde sufragas, puedes consultarlo en www.lugardevotacion.cne.gov.es. Solo debes digitar los 10 números de tu cédula de identidad. Inmediatamente el sistema te informará la provincia, el cantón, la parroquia, la zona, el recinto electoral y el número de junta receptora del voto donde debes sufragar. A continuación también te informará si eres miembro de mesa, en el caso de que hubiese sido seleccionado para este proceso electoral. Un tema muy preocupante es que hasta el momento no existe un solo protocolo de bioseguridad aprobado por el Consejo Nacional Electoral. Estamos a vísperas de una elección y no existe un solo protocolo por el CNE, aprobado por el CNE. Tampoco existe información al respecto de la votación asistida para personas con discapacidad. La última resolución aprobada por este organismo y destinada para este sector de la población fue del año 2019. Lo que resulta llamativo, ¿saben por qué? Porque existe, póngale cuidado Carlita, 395.588 personas con algún tipo de discapacidad que no tienen la más mínima idea de cómo va a proceder el CNE. Tomando en cuenta que ya falta nada, ¿no? Falta nada para las elecciones. Falta nada y estas cosas considero y me parece que en otras votaciones ya estaban organizadas. Sí, por supuesto. Todo este tipo de detalles y ahora deberían estar mucho más organizadas por el momento. No se sabe qué va a pasar con las personas que van a estar en junta, que les van a dar mascarilla, no les van a dar mascarilla, todos los protocolos de bioseguridad. Realmente es un tema complejo y llama muchísimo la atención de que estemos a vísperas de una elección y que el CNE ni siquiera haya definido esto. Sí, solamente tenemos una noticia del día de ayer que habla que los miembros de las juntas receptoras del voto para las elecciones generales de este 7 de febrero del 2021 deberán realizarse una prueba para detectar COVID-19 dentro de los 10 días anteriores a la fecha señalada por el Consejo Nacional Electoral para elegir a los presidentes y a los miembros al presidente y a los miembros de la Asamblea Nacional. Así se informó. Sin embargo, bueno, esperemos más noticias para ver cómo será la organización. Me imagino que el Consejo Nacional Electoral deberá asumir los costos de las pruebas. Esperemos. Más que obvio, esperemos, 10 días antes de los comicios electorales. Entonces, esa es la única noticia que tenemos por el momento sobre el tema de protocolos de bioseguridad, estimado Andrés y queridos oyentes. Las multas, ¿cómo van el tema de las multas, Carlito? Usted que lo sabe. Que no, escuchemos, mi querido Andresito, porque tú ya sabes si es que eres miembro de la Junta. No soy miembro. ¿No? ¿Ya averiguaste tus datos? Sí. Yo también, yo ya me salvé. Me salvé de la universidad donde ya se salva de eso a veces. Aunque en este Ecuador puede pasar de todo, ¿no? De todo. De todo. Las personas que no integren las juntas receptoras del voto tendrán una multa pecuniaria de $60. Es decir, si estás elegido en la mesa y no vas a ese día, el 7 de febrero, no vas a la mesa. Se considera una infracción grave en caso de que los miembros de la Junta abandonen la mesa antes de la suscripción de las actas. Es decir, se va a almorzar, regresará después de decir, uy, me perdí. Ya, bueno, si se perdió, va a tener una linda multa, porque tendrán que cobrarse esta falta y esta sanción va de 10 a 20 salarios básicos unificados y la destitución o suspensión de derechos políticos hasta por 2 años.
Hasta la fecha están habilitados, ya dijimos, 16 binomios presidenciales para las elecciones del 7 de febrero de 2021. Una impresionante cantidad, a mí realmente me sigue sorprendiendo, pero cabe resaltar que se trata de una estrategia gubernamental, esto en función de varios analistas que nos han colaborado con esta perspectiva para atomizar las elecciones con la mayor cantidad de posibles candidatos y confundir al electorado. Por ejemplo, en 2013 existieron 8 contendores, 8 binomios presidenciales, mientras que en el 2017 existió el mismo número, es decir, 8 contendores. Mientras que para las elecciones seccionales ya pudimos apreciar un cambio. Solo para la prefectura de Pichincha y para la alcaldía de la ciudad de Quito se presentaron 17 candidaturas. La pregunta es, ¿más candidatos son signo o símbolo del fortalecimiento de la democracia? Falso. ¿Sabe por qué, Carlita? ¿Por qué? Porque en Noruega es el mejor ejemplo. Este país nórdico ha logrado obtener la mejor calificación en su democracia. Por tercera vez consecutiva, el índice de democracia realizado por la revista The Economist evalúa 5 categorías: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política ciudadana y cultura política. Y adivine qué, Carlita, por favor. Noruega en sus últimas elecciones parlamentarias presentó apenas 8 candidatos y existen solo 9 partidos. El dato de color es que en el Ecuador hay más de 283 organizaciones políticas nacionales, provinciales y cantonales, y algunas no representan a nadie, no tienen presencia o incluso no tienen ningún tipo de representatividad. Ese es el Ecuador del presente. Más número que cantones en el país. Sí, casi un partido político por cantón, casi. Yo recuerdo cuando empezaron a salir los primeros candidatos presidenciales, especialmente, alguien con mucha experiencia me decía, a veces parece que se lanzan las candidaturas solamente por poner en el currículum. Solo por poner, yo fui candidato. Es que fui candidato. Quieren ser estrellita de Navidad, decían. Bueno, como le decía Mujica, si te quieres hacer millonario, no te hagas servidor público. Por supuesto. Esperemos que sea para eso. Y bueno, vamos en la carrera por las votaciones, vamos en la recta final. Ya faltan, poquísimos días justamente para el 7 de febrero y nosotros continuamos aquí en 7F Ecuador por Más Democracia para traerles a ustedes las propuestas de los candidatos presidenciales, vicepresidenciales y asambleístas. Un datito que nos quedó, nos faltó el tiempo para expresarlo y transmitirlo a la candidata Vilma Andrade, es que efectivamente apoyó la ley de fomento productivo, apoyó incluso los tratados bilaterales de inversión, la reversión de los TBIs y también apoyó el retiro del impuesto a la salida de divisas. Esto es el programa económico del gobierno de Lenín Moreno. Y el 7 veces sí, ¿no? Y el 7 veces sí también. Así también que tenemos ahí algunos datos también que sirven para contextualizar la situación política que vive el Ecuador. Así es, mi estimado Andresito y mis queridos oyentes, nos escuchamos y nos vemos el día de mañana, el día de hoy. Un abrazo gigante para todos ustedes, 9:57, nos vamos despidiendo de 7F Ecuador por Más Democracia. Andresito, hasta el día de mañana. Un gusto saludarlos a todos y a todas, nos vemos en una próxima emisión de su programa 7F. Hasta una próxima. Chao, Carlita. El día de mañana, antes de irnos, mi querido Andresito, no se pueden perder porque el día de mañana estará con nosotros Salvador Quispe, candidato a la Mire Asamblea usted, por favor. Así que ahora sí, nos despedimos. Andresito, hasta adiós. una próxima. Hasta Saludos. mañana. Este Ecuador amazónico.